Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. El condado de Lynn está ubicado en la parte norte del estado de Missouri, una zona que a finales del siglo XIX estaba compuesta por pequeñas granjas que cultivaban principalmente maíz y trigo. Desde 1860, Estados Unidos vivió una fuerte expansión agrícola y para 1880 el número de granjas y trabajadores agrícolas se había más que duplicado. El 11 de mayo de 1894, la señora John Carter escuchó que llamaban a su puerta. Era extraño ya que aún era muy temprano y no esperaba visitas. Ella estaba en su cocina, pero rápidamente fue al porche para ver quién podría ser la persona que llamaba. Para su sorpresa era Nellie Meeks, una niña de 6 años que vivía cerca. Pero Nellie no lucía como de costumbre. Normalmente era una niña bien vestida, ya que su madre se aseguraba de que todos sus hijos siempre lucieran lo mejor posible. Sin embargo, hoy Nellie se veía muy diferente. Su vestido estaba roto y sucio y su cara llena de sangre. Tenía una cicatriz profunda en la frente. La señora Carter le preguntó a la pobre niña qué le pasaba, pero el habla de Nellie era algo confusa. Finalmente logró decir que había dormido en un montón de paja junto a los cuerpos de sus padres y hermanas menores, quienes habían sido asesinados. La señora Carter se sorprendió. El condado de Lynn era tranquilo y seguro para criar una familia. Seguramente esto no estaba bien, pero Nellie parecía haber dormido afuera y tenía una herida profunda en la cabeza. La señora Carter fue al cuarto de su hijo Jimmy, de 9 años, y le pidió que fuera al montón de paja para comprobar si la historia de Nellie Meeks era cierta. Mientras Jimmy buscaba los cuerpos, la señora Carter limpiaba la sangre de Nellie y le dio de comer. La pobre niña seguía hablando en voz baja y sus palabras eran difíciles de entender. Jimmy no estuvo fuera mucho tiempo. Pronto regresó e informó a su madre que, en efecto, había personas muertas en el montón de paja. La señora Carter se sorprendió, ya que aunque estaba claro que algo le había pasado a la joven, no pensó que la historia de los cuerpos en el montón de paja fuera cierta. Pensó que seguramente había otra explicación. Como Nellie no podía quedarse sola, la señora Carter pidió a Jimmy avisar a los vecinos, y él salió corriendo para buscarlos. La primera persona que vio fue un hombre llamado Jorge Taylor, que estaba arando su campo de maíz. Era muy temprano y raro que el señor Taylor trabajara a esa hora. Parecía que intentaba cubrir las huellas de la carreta hechas la noche anterior. Cuando Jimmy se acercó, advirtió al señor Taylor sobre personas muertas en la paja y le pidió tener cuidado al arar cerca. Lo que sucedió después fue algo extraño, ya que en lugar de que Jorge Taylor fuera inmediatamente a investigar esta terrible y angustiante noticia, llevó a Jimmy a su casa y le dijo que esperara, ya que primero necesitaba desenganchar a sus caballos. Jimmy esperó, pero Jorge Taylor no volvió. Había ensillado su caballo y cabalgado al pueblo de Browning, pues quería hablar con su hermano, Guillermo Taylor. Los hermanos Taylor eran bien conocidos en el noreste de Missouri, eran ricos y educados. Guillermo se graduó en Derecho en la Universidad de Missouri y sirvió en la Asamblea General de Missouri. Ahora trabajaba en Browning para el banco People's Exchange. Ambos vestían ropa elegante y habían sido descritos como apuestos y bien educados. Sin embargo, a pesar de esto, la percepción de los dos hermanos por parte de la gente que vivía en los pueblos de Milan y Browning cambió cuando en 1891 fueron acusados de falsificación y hurto por emitir letras bancarias falsas. También fueron arrestados por incendio premeditado y robo de ganado. Tras localizar a su hermano, Jorge Taylor se fue rápido del pueblo. Un hombre llamado señor Tom Daly vio al señor Jorge Taylor cabalgando hacia Browning y poco después volvió a ver al señor Taylor, pero esta vez iba acompañado de su hermano, el señor Guillermo Taylor, y ambos cabalgaban hacia el este. Ya eran las 8 de la mañana y el señor Daly dijo que ambos hombres parecían tener bastante prisa. Mientras tanto, las autoridades ya habían sido contactadas y en la casa de la señora Carter, la pequeña Nellie Meeks, de 6 años, estaba siendo atendida por el médico local. Al preguntarle si podía explicar lo sucedido, respondió: cuando subíamos la colina. El hombre sin bigote dijo que tenía frío en los pies, bajó, caminó al carro y le disparó a papá. Papá saltó y empezó a correr. Luego mamá gritó y empezó a saltar. Luego me golpearon en la cabeza y me quedé dormido.
Cuando el hombre me puso en la paja, el de los bigotes me dio una patada en la espalda y dijo que ya todos estaban muertos. Me cubrieron y no podía respirar bien. Los escuché decir que no iban a arder, que no prendería. Rápidamente se supo sobre los asesinatos del señor y la señora Meeks y dos de sus 3 hijas. Hombres de Milán y Browning partieron en busca de los Taylor. Mientras lo hacían, se llevó a cabo una investigación para tratar de averiguar qué había llevado a los trágicos acontecimientos de la noche anterior y quién era el responsable. Se informó a la investigación que el padre de Nellie, el señor Gus Meeks, era un arrendatario agrícola y que ocupaba tierras que pertenecían a George y William Taylor. El señor Meeks había sido arrestado previamente por el cargo de robo de ganado y cuando estuvo en la corte se declaró culpable. Posteriormente fue enviado a prisión. Sin embargo, en la primera semana de abril de 1894, el gobernador, un caballero llamado gobernador Stone, le ofreció un indulto con la condición de que testificara en la corte contra el señor George y el señor William Taylor, ya que quería regresar con su familia. El señor Meeks aceptó. Sin embargo, esto causó mucha preocupación a los Taylor. Sabían que en el condado de Lynn había quienes querían verlos en la cárcel y no podían permitir que Gus Meeks testificara contra ellos. Deberían convencerlo de cambiar de opinión. Fueron a su casa y le ofrecieron $1,000 junto con un carro y caballos si se iba del área. Gus Meeks aceptó su propuesta. Era bueno para él, ya que tendría un carro y caballos y $1,000, y pensó que sería fácil convertirse en un agricultor arrendatario en otro lugar, especialmente con una suma tan grande de dinero para ayudarlo. La madre del señor Gus Meeks vivía en la ciudad cercana de Milán, pero pasaba mucho tiempo ayudando en la casa de su hijo. Ella declaró en la investigación que Gus la mantenía informada de la situación y que sabía cómo él había aceptado testificar en contra de los hermanos Taylor, pero luego decidió aceptar su oferta de $1,000, caballos y un carro para dejar el condado. Ella dijo que Jorge y Guillermo Taylor le habían dicho a su hijo que irían a su casa la noche del jueves 10 de mayo. Luego se iría con ellos y cuando encontrara una nueva granja para arrendar, enviaría por su familia para que se reunieran con él. Sin embargo, esto no salió como Jorge y Guillermo Taylor lo habían planeado. Al llegar a la casa de los Meeks, la señora Delora Meeks dijo que su esposo no se iría sin ella y los niños. Ella no confiaba en los Taylor y, aunque pensaba que eran capaces de hacerle daño a su esposo, no creía que alguna vez intentaran lastimar a una mujer o a un niño. La señora Delora Meeks estaba preparada. Ya había puesto lo poco que tenía en unas cuantas cajas, lista para comenzar una nueva vida en otro lugar. No se hallaron los objetos que la señora Meeks empacó, ni ropa de cama ni ropa. Se sabía que el señor Meeks siempre llevaba un reloj de plata, pero no estaba en su cuerpo. Cuando la familia fue llevada a la morgue, todo lo que las autoridades habían encontrado en el pajar era una colcha parcialmente quemada. Nellie repitió en la investigación lo que ya había dicho cuando fue examinada por el doctor. A partir de las pruebas presentadas, surgía la imagen de que, bajo la oscuridad de la noche, la familia Meeks y los Taylor viajaron al oeste de Browning. Al llegar cerca de la escuela, Jorge Taylor bajó del carro y disparó al señor Meeks. Después le disparó a su esposa Delora y a su bebé. Las 2 niñas fueron golpeadas con una piedra. Los hermanos luego colocaron los cuerpos en el carro, los llevaron a su granja a unas 2 millas y los enterraron en tumbas poco profundas bajo la pila de paja preparada. Al final de la audiencia, el veredicto del jurado del forense determinó que la familia Meeks había muerto por heridas de bala y golpes con un objeto contundente, como una piedra. Y las personas responsables de este terrible crimen fueron el señor Jorge Taylor y su hermano, el señor Guillermo Taylor. Sin embargo, los hermanos ya habían dejado el condado. 2 días después, el domingo 13 de mayo, una multitud se reunió para rendir homenaje, mientras los cuerpos de Gus Meeks, su esposa Delora y sus hijas Mamie y Hattie eran enterrados en el cementerio Butte, condado de Sullivan. Toda la familia fue enterrada en una sola tumba. Grupos de hombres, todos armados, salieron en busca de los sastres y se envió aviso a todos los condados cercanos para que estuvieran atentos a los hermanos. Sin embargo, lograron evitar el arresto y no fue hasta el 26 de junio que finalmente fueron capturados en el pequeño pueblo de Batesville, en el estado de Arkansas. Fueron llevados de regreso al condado de Lynn, Missouri, en tren, pero la gente local ya había decidido que eran culpables.
Las turbas se habían estado reuniendo para recibirlos, así que en su lugar los bajaron del tren en Macon y los llevaron a la cárcel de Moberly. El abogado de los Taylor solicitó al tribunal de Lynn una fianza de $50,000 para cada hermano, pero tras el crimen, George y William Taylor desaparecieron por más de un mes. El juez negó la solicitud. El juicio inició el 18 de marzo de 1895 en el Palacio de Justicia de Carrollton, condado de Carroll, Missouri. George y William Taylor asistieron vestidos con trajes elegantes, pareciendo distinguidos caballeros. Parecían confiados en que serían absueltos y negaron tener algo que ver con el asesinato del señor Gus Meeks, su esposa Delora y dos de sus hijas, Hattie y Mommy. Testigos dijeron haber escuchado antes amenazas de los Taylor al señor Meeks. La señora Kitty Eddins relató que escuchó 5 disparos poco después de la medianoche del jueves 11 de mayo. La madre del señor Meeks también testificó. Ella declaró al tribunal que siempre encontró intimidantes a los hermanos Taylor y temía que pudieran dañar a su hijo. Ella dijo que él recibió una carta el 10 de mayo en papel membretado del People's Exchange Bank. No tenía firma, solo 3 estrellas. Solo decía, prepárate a las 10. Todo está bien. Testigos vieron a los hermanos salir en carreta esa noche y el señor Dillinger declaró que William Taylor le había dicho antes que mataría al señor Meeks. Nadie vio a George ni a William Taylor cometer el crimen. Y su abogado defensor, un caballero llamado coronel John Hale, reiteró ante el tribunal que todas las pruebas presentadas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales y que no había pruebas que pudieran condenar a los acusados, pero la defensa presentó a muchos testigos. La mayoría eran familiares de los Taylor. La esposa de George Taylor testificó que su esposo había estado en casa la noche del 10 de mayo y que nunca salió, y la esposa de William Taylor dijo que su esposo había regresado a las 10 de la noche y luego durmió hasta las 5 de la mañana. Se preguntó si había sangre en la carreta de los Taylor. Los testigos de la fiscalía dijeron que habían visto sangre en la carreta, pero los testigos de la defensa dijeron que la sangre era vieja y que también había algo de pintura roja. Tanto Jorge como Guillermo Taylor testificaron en su propia defensa y su versión de los hechos de ese día estaba bien ensayada y era casi idéntica. Contaron la misma historia que sus esposas, que regresaron a casa y no salieron de nuevo. Guillermo contó que Jorge lo visitó el viernes 11 de mayo y le informó que el señor Meeks fue asesinado y hallado en su granja. Guillermo comentó que Jorge quería hablar con la policía y solicitar una investigación, pero él no lo consideraba buena idea porque pensaba que los incriminaban, ya que todos sabían que Gus Meeks había aceptado testificar en su contra. Tras el juicio, el jurado deliberó 2 días sin lograr un veredicto. Votaron 7 contra 5 a favor de una condena. Tendría que haber un nuevo juicio. Antes de que eso ocurriera, pronto surgieron informes de soborno y uno de los miembros del jurado contó cómo le habían ofrecido $750 para votar por un veredicto de no culpable. El segundo juicio comenzó en julio de 1895 y la fiscalía decidió que en lugar de procesar a los hermanos Taylor por los 4 asesinatos, solo serían juzgados por el asesinato del señor Gus Meeks. La fiscalía había concluido que sería demasiado difícil probar que el asesinato de la señora Delora Meeks y de las 2 niñas fue premeditado. Durante este tiempo, Nellie Meeks estaba bajo la tutela de la señora Pierce, quien era la esposa de uno de los fiscales. Nellie no testificó en ninguno de los 2 juicios, aunque la declaración que hizo al médico cuando fue examinada por primera vez el 11 de mayo de 1894 fue leída en la corte. Durante el proceso, a veces se levantaba de su silla y se sentaba en las piernas del esposo de la señora Pierce, el fiscal Pierce. Los testigos y declaraciones en el segundo juicio fueron casi los mismos que en el primero, y el 2 de agosto el jurado deliberó el veredicto. Regresaron para declarar al señor Jorge Taylor y a su hermano, el señor Guillermo Taylor, culpables de asesinato en primer grado, y el juez los sentenció a ambos a muerte por ahorcamiento. Por supuesto, los hermanos apelaron el veredicto, pero fue en vano. La ejecución por ahorcamiento se programó para el 30 de abril de 1896. Mientras esperaban, los enviaron a la cárcel de Carrollton. Sin embargo, el 11 de abril escaparon. Guillermo fue capturado y encarcelado en Kansas, pero cuando se acercaba la ejecución, su hermano Jorge seguía sin ser encontrado.
La mañana del jueves 30 de abril de 1896, Guillermo Taylor fue ahorcado. Antes de hacerlo, escribió una declaración proclamando su inocencia. Decía al público: solo tengo esta declaración adicional que hacer. No debería sufrir como me obligan. El prejuicio y el perjurio me condenaron. Por esta condena, mi esposa queda como viuda solitaria. Mis bebés quedan huérfanos en este mundo. Mis hermanos lloran y mis amigos lamentan. Ustedes apresuran a mi madre y a mi padre, de cabellos canosos, a la tumba. Las turbas y ese elemento me han perseguido hasta la tumba. Esperaba vivir al menos hasta que la buena gente se diera cuenta de la injusticia que se me hizo, pero no puede ser así. Estoy listo para encontrar a mis dioses y emprendo mi viaje hacia lo desconocido, donde todos son juzgados con justicia. Espero que mis amigos se reúnan conmigo en el cielo. Creo que voy para allá. Adiós a todos. El hermano de William, Jorge Taylor, nunca fue encontrado. Nellie Meeks fue criada por su abuela materna. Se casó con un caballero llamado Sr. Alberto Spray y el 24 de febrero de 1905 dio a luz a una hija en la ciudad de Fulton, Missouri, a quien llamó Harriet. Trágicamente, Nellie murió debido a complicaciones durante el parto. Harriet vivió hasta 1977. Murió en Detroit a los 72 años. Ha habido muchas historias a lo largo de los años sobre el trágico caso de la familia Meeks, cuando Nellie emergió con vida de la pila de paja en las primeras horas del 11 de mayo de 1894. Había dos casas visibles, pero en direcciones opuestas. Están a la misma distancia de la pila de paja. Una era la casa de la señora Carter, mientras que la otra era la casa del señor Jorge Taylor. Se dice que Nellie habló de cómo la voz de su madre fallecida, la señora Delora Meeks, le indicó en qué dirección debía ir. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.